Recordad que hemos cantado lo de que rompe las cadenas de la esclavitud, porque va a venir a cuento en algún momento de lo que voy a comentaros hoy. Mi tema de hoy viene por algo muy sencillo. Bueno, por una parte, las últimas predicaciones las he hecho del Nuevo Testamento. Y digo, bueno, ya toca hacer alguna del Antiguo Testamento. Y estos días he estado leyendo en Génesis. Y entonces os quiero compartir algunas reflexiones que me vienen al leer por enésima vez el libro de Génesis, que es un libro interesantísimo. Quien no lo haya leído tiene que leerlo. Pero nos presentan figuras problemáticas en algunos episodios, algunas de las historias que nos cuentan, que te dejan un poco perplejo acerca de... ¿Y esto en qué sentido se supone que nos vale como ejemplo? Empecemos con la historia de Sara y Agar y Abraham. Sara es una mujer con Abraham, su marido, son inmigrantes de lo que hoy es Irak, en tierra de lo que hoy es Israel y Palestina. Y Sara ya, pues, digamos que, ¿cómo es que dicen que se le ha pasado el arroz? Que ya está... Nunca ha tenido hijos y ya está demasiado mayor para tenerlos. Y claro, su marido, su gran aspiración en la vida es tener algún hijo, algún heredero. Entonces, Sara tenía una esclava egipcia y le dice, mira, pues vamos a hacer lo siguiente. Tú te acuestas con mi esclava y el hijo que te dé mi esclava va a ser hijo como si fuera mío. Y se ve que la propuesta, por los resultados, a Abraham no solo le pareció bien, sino que lo puso cachondo, porque efectivamente pues fue lo que pasó. Se acostó con la esclava, no se sabe cuántas veces, hasta que diera el resultado deseado. Y claro, la chica se queda embarazada. Y entonces Sara empieza a tener como... no sé si envidia o qué resentimiento con la esclava. Dice, pues me está mirando como que es superior a mí, porque se ha creído que porque se acuesta con mi marido y porque se ha quedado embarazada, que es superior a mí, pero es mi esclava. Y entonces la maltrata, y la maltrata tanto que la pobre al final se escapa, huye. Y el Señor se le aparece y le dice, no, tienes que volver con tu ama. Pues vaya, gracias Señor. Y vuelve con la ama que la maltrata. Vuelve a los malos tratos y a las vejaciones sexuales y a las vejaciones de su ama. Bueno, nace el hijo. Al final Sara, Dios hace un milagro portentoso, se queda embarazada a los 90 y pico años de edad y nace Isaac. Y un día ven que están jugando los dos chavales, el hijo de Agar y el hijo de Sara, Ismael e Isaac. Y a Sara le parece muy mal, dice, esto va a ser que el hijo mayor es el de la esclava y no el mío. Y entonces se queja otra vez con Abraham y Abraham dice, pues esclava tuya, haz lo que te parece. Entonces es ella la que la echa de casa. Y pasa lo que siempre pasaba cuando la emancipación de los esclavos en la antigüedad se va pues con lo opuesto. Pues sí, un poquito de provisiones, pero con lo opuesto. Y al final ocurre esta escena tan enternecedora donde deja al niño ahí llorando porque tiene sed, no hay agua, llorando porque tiene sed, y ella se aparta para no verle morirse y se echa a llorar. Agar, porque es que está escuchando los llantos de su hijo que se está muriendo de sed, y ahí se le aparece el Señor y le muestra dónde hay agua, yo que sé cuánto, y al final Ismael pues se hace mayor y tiene descendencia, yo que sé cuánto. Muy bien. Pues es imposible exagerar
la realidad terrible de la esclavitud y la dimensión siempre presente cuando ha habido esclavitud, que es la dimensión de abusos sexuales. Nunca ha existido esclavitud sin abusos sexuales, porque la presuposición de la esclavitud es que el cuerpo de los esclavos y de las esclavas le pertenece al amo. Y el amo puede hacer con esos cuerpos lo que le parezca. Sabemos lo que pasó con una esclava de Abraham y Sara, pero nos cuenta el relato bíblico que Abraham y Sara eran esclavistas, tenían muchos esclavos. De hecho, los alaba como una de las muestras de su gran fortuna, de sus bienes que tenían multitud de esclavos y de esclavas. La esclavitud ha sido descrita como la forma más perfecta de deshumanización del prójimo. No hay otra manera más perfecta de deshumanizar al prójimo que tomar posesión de su cuerpo y su alma y decir: tú me perteneces. En el Apocalipsis, cuando habla de los pecados de la gran ramera, habla de todo el tráfico de las cosas con las que trafica y dice: cuerpos y almas de esclavos. Porque que posean tu cuerpo te deshumaniza hasta tal punto que te destroza el alma. Y bueno, ¿qué hacemos con Abraham y con Sara? Esclavistas. Luego tenemos esta otra escena. ¿Qué hacemos con esto? Pues a Abraham un día se le aparece Dios y le dice: pues para que yo entienda que me amas, tienes que matar a tu hijo, el hijo de Sara. Lo vas a degollar como una abeja, lo vas a poner sobre un altar con leña y tal, y vas a quemar el cadáver de tu hijo. Y Abraham no se sabe si dudó, si se lo pensó. La impresión que da el relato es que, pues bien, vale. Pero venga, Isaac, vamos de excursión al campo. Pues tal vez no era tonto y se dejó a Sara en casa, porque la que hubiera armado la esposa si se enteraba lo que pensaba hacer él con el hijo que tanto le había tardado y costado ella parir. Pero se lo lleva al campo y monta un altar, unas piedras ahí, pone leña y ata al crío y lo pone sobre todo esto, y está ya con el puñal para degollarlo y prenderle fuego. Bueno, Dios interviene y dice: pues que no, hombre, era broma, que no hace falta. Aquí hay una oveja y tú me matas la oveja y no hace falta que me mates a tu hijo. Sinceramente, hoy día, si alguien se creyera en la obligación ante Dios de asesinar de esa manera a su hijo, habría que recluirle en una residencia psiquiátrica. Cualquiera que escucha voces de Dios diciéndole que tienes que matar a tu hijo, degollándolo y quemando el cadáver, chico, a una residencia psiquiátrica. Meterle pastillas por un tubo y a ver, en fin, es que así no puede ser. No puede ser. Sin embargo, sí que muchos hemos entendido, y de hecho normalmente cuando leemos este pasaje, hacemos una especie de cambio de chip mental. Hemos entendido el ejemplo de entregar a Dios lo que más amamos, las máximas aspiraciones que tenemos, en el caso de Abraham, la aspiración de tener un hijo heredero, y entregarle a Dios todo, que no puede haber nada en nuestra vida que le neguemos a Dios. Eso lo podemos entender, y sin embargo la narración en sí es harto problemática.
Ahora, yo os estoy diciendo esto no para desincentivaros de leer la Biblia. Yo creo que la Biblia hay que leerla y disfrutarla. Hay que leer estas historias porque tienen muchísimo gancho narrativo. Es que las lees y quieres saber cómo acaban. Y aunque ya lo conozcas, lo vuelves a leer y te vuelve a enganchar. Y es edificante y es útil toda la Biblia, sí, incluso estos pasajes. Pero hay que reconocer que este hombre Abraham, pues hay anécdotas harto curiosas, problemáticas, difíciles. En el Nuevo Testamento nos pone a Abraham como ejemplo, pero de lo que dice de él es que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque cita lo que dice en Génesis acerca de Abraham. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es el padre de la fe. Es la persona cuya vida es el primer ejemplo en la Biblia de una persona que cree en las promesas de Dios. Cree que lo que Dios le promete, positivo, se va a cumplir. Contra todas las evidencias, Abraham cree a Dios. Es el padre de la fe. De hecho, me parece que es lo único que se alaba de Abraham en el Nuevo Testamento. Todas estas otras cosas, no. Pero creer a Dios, por supuesto que sí. Ahora bien, si Dios le achacó justicia, creyó y le fue contado, porque Dios le achacó justicia, quiere decir que no era propiamente de suyo, no era justo. No era una persona que todas las cosas que él hacía eran correctas, sino que Dios, al ver su fe, le achaca una justicia que no es propia suya en sí mismo. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. A ver. Esta foto aparece un servidor en esta foto. Es una foto de mi familia. Yo calculo que por ahí, por el año 55 del siglo pasado, no del anterior. Yo soy el de la izquierda en la foto. Y es una foto, está claro que es una foto posada, estábamos toda la familia, bueno, toda la familia menos mi hermanito pequeño que nació 2 años después, en el 57. Pero por el motivo por la que entiendo que nos han hecho posar para esta foto, no me acuerdo yo, por supuesto, pero entiendo es que era la realidad que yo recuerdo bien de que mi madre siempre nos leía a los hijos las historias de la Biblia. Todas las noches antes de acostarnos nos leía las historias de la Biblia. Lo recomiendo a vosotros los padres con hijos pequeños. Es muy tranquilizador. Bueno, algunas de estas historias no son tan tranquilizadoras, te podrían dejar traumado. Pero la voz de mi madre leyéndonos nos relajaba y nos preparaba, nos disponía para dormir. Y luego acabábamos con una oración y a la camita y todos, ya de todo el jaleo y el jolgorio y los juegos del día, ya escuchar la voz tranquilizadora de nuestra madre leyéndonos historias bíblicas nos predisponía, nos relajaba para la cama. Lo interesante es que ella nos leía todas esas historias y otras que os podría contar. Los asesinatos, las guerras, las rebeldías de los hijos de David contra su padre, montaban un ejército y trataban de derrocarlo del trono. Cantidad de cosas, todo tipo de pecados y de maldades y guerras y invasiones. Y nos lo leía y yo no recuerdo que eso me traumara, que eso me afectara negativamente. Al contrario, yo recibía de mi madre al leerlos pues su disfrute, el disfrute que le producía a ella la Biblia, la lectura de la Biblia, las historias bíblicas. Y nosotros también disfrutábamos. Entendíamos lo que nos parecía que había que entender, que siempre era edificante, siempre era positivo.
Yo no creo que haya aprendido ninguna cosa mala, aunque hay muchas cosas malas en estas narraciones. Y esto me recuerda, leí hace algunos años, bastantes años, acerca de una mujer de ascendencia griega, creo que vivía ella en Estados Unidos, pero su madre era de Grecia, y decía, yo no entiendo cómo mi madre siempre nos contaba las historias de los dioses clásicos griegos, con los dioses que se convertían en animales para, a ver cómo digo esto delicadamente, aparearse con animales, que se convertían en humanos para aparearse con humanos y con humanas, y se engañaban unos a otros sexualmente, pues tenían hijos con las historias terribles de estos dioses que a veces eran dioses como humanos, otras veces eran como animales, otras veces les salían serpientes de las cabezas y yo qué sé qué historias. Y mi madre nos contaba estas historias y nosotras nos quedábamos embelesadas y nos parecía tan normal, tan normal. Ni nos asustaba, ni nos amedrentaba. Y esto me recuerda a otras historias que contamos a los niños. Yo no sé cuándo primero escuché la historia esta de los hermanos Grimm, de Caperucita Roja. Que es espantosa, es que vas a la casa de tu abuelita y resulta que ahí escondida en la cama de tu abuelita, pues qué ojos grandes, qué orejas grandes y dientes grandes, y con toda naturalidad, pues bien, pues vale, pues no es la abuelita, es un lobo, y tan normal. Y esto me trae a la reflexión de que estas historias bíblicas, para que sean realmente edificantes, hay que asumirlas como niños. Hay que olvidarse de estas reflexiones que me hago yo de viejo y volver a recibirlas con esa naturalidad con las que uno escucha historias que cuentan los mayores cuando uno es niño. Que nada le parece a uno extraño, nada le parece a uno difícil. Normalmente, o muchas veces, acaban bien las historias. No siempre. Pero con esa naturalidad, esa frescura con la que como niños escuchamos cosas asombrosas, extrañas, imposibles, como un lobo que se come a una abuelita entera, se la traga entera porque después, como sabemos, sale de la tripa también entera, o sea, no la ha masticado para nada. Cosas imposibles así. Con esa misma naturalidad vamos a la Biblia, a leer, a entender, a disfrutar las historias bíblicas, porque son interesantísimas. También hay genealogías interminables, listas de nombres que no hay quien los aguante. En los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas se las traen, pues es que son todas listas de nombres. En fin. Pero muchísimas historias del Antiguo Testamento son fascinantes, interesantes. Y esto me trae a lo siguiente. No somos quién para juzgar la vida ni las decisiones de Abraham ni de Sara. No es nuestro lugar en esta tierra juzgar las decisiones de esta gente de otros tiempos. Ellos tuvieron su andadura con Dios, ante Dios responden, y Dios no nos ha puesto a nosotros como juez, pero tampoco jueces unos de otros. Hoy mismo, algunos han votado, otros votaremos más tarde, y yo no quiero ni saber cómo has votado tú, y ni tampoco que tú sepas cómo voy a votar yo, porque no quiero acabar peleado con nadie. Y tenemos diferentes opiniones, que van desde Vox hasta Sumar. Y, oye, pues, no nos ha puesto Dios como jueces unos de otros y de las decisiones y de las opiniones que tenemos unos y otros. Nos has puesto como hermanos y hermanas para querernos.
¿vale? Ni somos quien para juzgar a Abraham, ni somos quien para juzgarnos unos a otros. Ni para juzgar a nadie, a terceros. Es solamente Dios el que tiene potestad para juzgar. Menos mal, menos mal. Y en buenas manos quedan todos los juicios. Entonces, lo que quiero que recordemos siempre es que las historias del Antiguo Testamento nos vienen de un mundo muy distante en el tiempo y en las ideas. Desde aquella civilización cananea en la que participó Abraham, migraban desde la Mesopotamia hasta Israel-Palestina, y después esta misma familia acaba 400 años de emigración en Egipto antes de volver otra vez. En ese mundo, desde aquella época, estamos hablando principios del milenio antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años y pico. 3000 años y algún siglito de más. Desde entonces han pasado la civilización de los griegos, de los romanos, aquí en Europa la Edad Media, entre tanto fue surgiendo la civilización china. En la India igual ya había civilización para entonces, pero también habrán pasado diferentes etapas, como por ejemplo los siglos cuando dominaron los musulmanes en la India. Luego, aquí el renacimiento, florecer de cultura que se vuelve a fijar en la antigüedad. Luego, con el método científico empiezan a surgir ideas nuevas y tenemos otras maneras de entender la vida, la humanidad, la biología, las moléculas, las células de los cuerpos, los astros, las galaxias. ¿A quién se le podía ocurrir hace, 200 años que podía haber otra galaxia que no solamente la Vía Láctea, la nuestra? Tanto tiempo y tantas civilizaciones han transcurrido desde entonces, y estas historias bíblicas nos vienen de un tiempo remotamente antiguo y de un mundo con otras ideas totalmente diferentes, como las de que pudiera ser natural asesinar a un niño para agradar a tu Dios. Cosa que a Abraham le pareció natural y a nosotros nos escandaliza. ¿Por qué? Porque somos de otra civilización, de otros tiempos, tenemos otras maneras de entender la vida y ya está. Pero con todo, lo que quiero comunicaros esta mañana, y espero que entendáis mi corazón en esto, si estas historias del Antiguo Testamento se leen con sencillez y sensibilidad espiritual, siguen siendo capaces hasta el día de hoy de inspirar fe en Dios, de vernos de alguna manera, a pesar de los siglos que han pasado y de las civilizaciones que han pasado desde entonces, de identificarnos con algunos aspectos de lo que está pasando en estas vidas. Es decir, pues sí, también eran humanos y yo también soy humano, y veo puntos de conexión entre su espiritualidad, su manera su confianza en Dios, lo que sea según la historia, y sacar provecho de ellas. Sí, a pesar de todo, si se leen con sencillez y sensibilidad espiritual, son provechosas, aparte de harto interesantes. Dicho lo cual, me faltaba esto, sobre el Nuevo Testamento, que tiene que ver con ¿qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? Albert Schweitzer fue un hombre famosísimo, primero como organista. La edición, que yo sepa, que hasta el día de hoy se utiliza, de las obras para órgano de Johann Sebastian Bach, la hizo él. Tendría que haber mirado en la Wikipedia, creo que o finales del siglo XIX o por ahí por el 1909, algo así. La
la edición definitiva de las obras para órgano de Juan Sebastián Bach. Estuve tentado, pero dije no va a tardar mucho, de poner un fragmento de música que hay en YouTube del propio Albert Schweitzer tocando el órgano. Claro, mucho más tarde en su vida, cuando ya existían grabaciones y todo esto, ¿no? Luego, había llegado hasta el colmo del conocimiento en cuanto a la música y se decidió a estudiar teología. Y empezó a leer, preparándose para su doctorado de teología, leer todas las novelas que se habían escrito a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX acerca de la vida de Jesús. Diferentes autores que habían escrito vidas de Jesús. Y leyendo todo esto y estudiando los evangelios, al final su conclusión fue que toda esta gente se había equivocado. Estaba muy bonita, muy romantizada las vidas de Jesús que habían escrito los novelistas, pero que no eran lo que ponían los evangelios. Él llegó a la conclusión de que Jesús era un hombre, según los evangelios, que estaba convencido de que en sus propios tiempos, en su propia generación, iba a venir el Mesías, por lo tanto, fin del mundo, y la siguiente etapa de la existencia de lo que Dios tiene preparado. Un hombre que pensaba que se acercaba el fin total. De hecho, según algunas de sus palabras, decía, antes de que algunos de los que aquí presentes mueran, sucederán estas cosas. Y Schweitzer dijo, pues se equivocó. Jesús, un hombre ejemplar, un predicador maravilloso, hizo grandes prodigios y milagros, pero se equivocó porque no fue el fin del mundo allá por el siglo I después de Cristo. Entonces escribió su libro, yo lo tengo en mi biblioteca, interesantísimo, sobre la búsqueda del Jesús histórico. Y se enteró que no me acuerdo qué país de África, hacía falta médicos. Había una misión cristiana que estaba buscando médicos. Y él ya tenía su doctorado de música, su doctorado de teología, y decidió estudiar medicina para irse de misionero médico a África. Ahí fundó un hospital. Tardó, no me acuerdo cuántas semanas en llegar hasta un punto recóndito, en el medio de África, donde fundó su hospital. Había que llegar en barco contra la corriente, no sé cuánto tiempo para llegar al hospital de este señor. Y atendía a la gente como una misión caritativa con su medicina que había estudiado. Más adelante en su vida recibió premios Nobel, especialmente por su activismo, el Premio Nobel de la Paz, por su activismo contra las armas nucleares. Y el tío, lo que quiero decir al contaros la vida de Albert Schweitzer, es que, aunque en su cabeza él había llegado a la idea de que Jesús se había equivocado, luego con su vida él vivió como Jesús había dicho que había que vivir. Dedicó su vida a servir al prójimo abnegadamente, a curar a gente en una parte del mundo donde no había médicos. Y creo que el hospital de Albert Schweitzer todavía existe, no me acuerdo, perdonen que no me acuerdo de qué país en África. No importan las ideas, lo que importó fue que su vida fue seguir a Cristo. Él siguió a Cristo, aunque algún elemento de lo que él entendía que Jesús había querido decir, según su propia idea, Jesús se había equivocado. Y esto también viene a cuento para todo esto que estoy diciendo del Antiguo Testamento. Aunque haya aspectos de la vida de Abraham, o de Isaac, o de Jacob, David, Salomón, el que os parezca,
que os parezca cuestionable, si nuestro corazón está en el mismo lugar de seguir a Cristo, de vivir como Dios manda, yo creo que Dios no nos tendrá en cuenta el que no estemos de acuerdo con algunos aspectos secundarios de estas historias. O en el caso de la esclavitud, igual no tan secundario, pero en fin. Lo importante es cómo vamos a vivir. Si vamos a estar injertados en Cristo, si vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Dicho lo cual, ahora voy a leeros un capítulo de Génesis. Ya hago el mismo comentario que siempre. Voy a leer mi traducción, no por pensar que mi traducción sea superior a ninguna otra, sino porque es así como yo me preparo con el texto. En este caso no para predicarlo, porque no voy a decir nada. Lo voy a leer y ya con la lectura termino, sin comentarios. Sí aclararía que no es lo mismo una traducción libre de una persona como yo, un individuo, y algo muy diferente, una versión de la Biblia, que es algo preparado por un comité de expertos que comprueban entre ellos, que cotejan, que se corrigen entre ellos hasta que todo se pone de acuerdo y vamos a ponerlo así. La Biblia, la palabra, o la versión Reina Valera del año no sé cuántos, o la Biblia de Jerusalén. Es un comité de expertos que cotejan entre ellos y comparan y se ponen de acuerdo. Y eso es muy diferente a algo que un particular lee, entiende, le parece entender y lo pone en sus propias palabras en castellano. Cada cosa tiene su lugar. En este caso yo estoy usando mis traducciones para predicar, pero no confundamos el valor que puede tener esto con el valor que puede tener la Biblia que tenéis entre manos o en todo caso en el móvil. Vamos allá. Solamente comentaros que observéis lo siguiente. Hablando de que esto nos viene de hace 3000 años. Resulta que el Señor se le aparece a Abraham como 3 hombres a la vez. Dios no solo se materializa, sino que se materializa como 3 hombres simultáneamente. Y en la conversación veréis que a veces habla con uno y a veces habla con los 3. Y da igual, porque los 3 son materialización de un Dios. O sea, curiosísimo. Que hace 3000 años igual parecía normal, pero hoy día nos deja totalmente perplejos. Luego, también el autor de este relato presume de saber lo que está pensando Dios, lo cual es muy interesante. Parece más propio de una obra de ficción o sea, ponerte ahí a escribir con tu pluma sobre pergamino y Dios estaba pensando esto y aquello, pues, hombre, poco presumido, ¿no? Pero en fin, vamos a la lectura de Génesis. No, alguna cosa, que prestéis atención, cualquier otro elemento que os parezca aquí, que sea sorprendente, que os llame la atención o que sea edificante. Seguramente, hay muchas cosas edificantes. Se le apareció el Señor a Abraham donde las encinas de Mamre. Estaba él descansando a la entrada de su tienda porque hacía mucho calor al mediodía y abrió los ojos para ver y mira, que hay 3 hombres parados delante de él. Al verlos, salió a toda prisa de la entrada de su tienda para recibirlos con una reverencia hasta el suelo. «Amo mío», dijo, «si me hace usted el favor, ruego que no pase de largo frente a su servidor. Permita que se le traiga algo de agua para lavarle los pies y descanse usted a la sombra del árbol. Permita usted también que le traiga un bocado de pan y tómese un respiro antes de seguir su camino, ya que pasa por delante de este servidor suyo». «¿De acuerdo?», dijeron, «que sea lo que dices». Entonces Abraham fue a toda prisa a la tienda donde Sara a decirle: «Corre, venga, coge 2 o 3 kilos de harina y ponte a amasar unos panes». Salió disparado también a la vacada y escogió un ternero bien engordado y le encargó al chico que se diera prisa para prepararlo. Tomó entonces queso fresco y leche y la carne de ternero asada y lo puso todo ante ellos y se quedó con ellos mientras comían a la sombra del árbol. «¿Qué es de Sara tu esposa?», le preguntaron. «Está aquí en la tienda», respondió. «Te aseguro
que volveré por aquí el año que viene, le dijo entonces, para ver el hijo que tendrá Sara, tu esposa. Sara estaba escuchando a espalda de ellos desde la entrada a la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada y a Sara hacía mucho que se le había detenido la menstruación. A ella le hizo muchísima gracia la ocurrencia. Ahora que estoy tan marchita, pensó, voy a disfrutar placeres siendo a la vez mi esposo un viejo. Pero, ¿por qué se ríe Sara?, le dijo el Señor a Abraham. ¿Qué está pensando que, a ver si es cierto que voy a dar a luz yo estando tan vieja? ¿Acaso sería un prodigio imposible para el Señor? Te aseguro que volveré a verte el año que viene cuando te he indicado y para Sara habrá hijo. Que no me he reído, protestó Sara con miedo. No, dijo él, sí que te has reído. Se levantaron los hombres para observar desde lo alto cómo pintaba Sodoma. Los acompañó Abraham para despedirlas. Cavilaba el Señor que si ocultarle a Abraham lo que se disponía a hacer. A fin de cuentas, no cabe duda de que Abraham acabará siendo un país importante y poderoso y que hallarán bendición gracias a él todos los países del mundo. Porque bien sé yo que dará orden de que sus hijos y descendencia posterior se ciñan al camino del Señor y se comporten conforme a la justicia y el derecho, a fin de que cumpla el Señor con Abraham lo que le ha prometido. Son constantes, dijo entonces el Señor, las protestas que claman contra Sodoma y Gomorra, porque sus fechorías son inmensas y graves. Así que bajo ahora a observar lo que ha llegado hasta mí que se protesta para solucionar el asunto. Y si no es así, también lo sabré. Así que salieron de ahí los hombres en dirección a Sodoma, pero Abraham se plantó delante del Señor. Se acercó y le dijo, ¿acaso piensa usted aniquilar al inocente a la vez que al perverso? Supongamos que hubiera 50 personas inocentes en la ciudad. ¿Acaso la destruirá en lugar de aguantarse por mor de los 50 que son inocentes en ella? Ni se le ocurra actuar así, asesinando al inocente a la vez que al perverso, de manera que el inocente y el perverso sufran igual destino. Ni se le ocurra. El juez de toda la tierra, ¿acaso no hará lo que es justo? Supongamos, contestó el Señor, que diese yo con 50 personas inocentes en medio de la ciudad de Sodoma. Me aguantaría de destruir el lugar por mor de ellos. Mire, ya que me estoy tomando el atrevimiento de interceder ante mi amo, y eso que no soy más que polvo y cenizas, supongamos que faltasen 5 para las 50 personas justas. ¿Acaso destruiría usted por falta de esos 5 la ciudad entera? No destruiré suponiendo que encontrase allí 45. ¿Y si hallase allí solamente 40? No lo haré por mor de los 40. Ruego, no se enfade, mi amo, si insisto. Supongamos que no se encontrasen allí nada más que 30. No lo haré en el supuesto caso de hallar allí 30. Mire, ya que me estoy tomando el atrevimiento de interceder ante mi amo, supongamos que no se encontrasen allí nada más que 20. No destruiré por mor de los 20. Ruego, no se enfade mi amo, si insisto, que solo presionaré esta última vez. ¿Y si se encontrasen allí nada más que 10? No destruiré por mor de los 10. Se marchó el Señor en cuanto acabó de conversar con Abraham, mientras que Abraham volvió a casa. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por estos textos maravillosos que nos vienen de tan antiguo. Son tan curiosos, tan extraños, tan diferentes a nuestra vida. Y sin embargo tan humanos. Tan humanos. A fin de cuentas, según nos dicen los que lo estudian,
Nuestra especie, el Homo sapiens, existimos desde hace más de 100.000 años. Y 100.000 años es mucho, pero 3.000 años en comparación, pues esta gente de hace 3.000 años tal vez no era tan diferente a nosotros, aunque sus ideas son curiosas y extrañas. Gracias, Señor, porque estos relatos han venido a nosotros. Gracias porque tus palabras son interesantes, nos vienen en relatos interesantes que nos incitan a leerlos, nos estimulan a leerlos con interés. Ruego nos concedas a todos el hábito diario de leer la Biblia y que nos concedas a todos la capacidad de ser instruidos y edificados en esta lectura. Amén.